Hola gente, hoy vamos a resolver los ejercicios que nos faltaron por ver en la clase pasada. Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio número 8 que dice: ¿en qué caso el vector con línea más gruesa representa al vector b más a? Hay que recordar, como hemos visto anteriormente, que los vectores pues se representan con flechitas. Y para sumarlos lo que se hace es, si tenemos por ejemplo el vector m más el vector n, lo que se hace es, gráficamente se coloca el segundo vector al final del primer vector. Hay que recordar que los vectores nosotros podemos moverlos de un lugar a otro. Por ejemplo, si yo tengo un plano cartesiano, cuando yo tengo un vector, lo puedo tomar y lo puedo mover libremente por el plano, pero respetando su dirección, su sentido y su magnitud. Es decir, como estamos mirando, este vector tiene la misma longitud y apunta siempre hacia donde mismo. Pero yo lo puedo tener aquí, lo puedo tener en el origen, lo puedo tener acá, lo puedo tener acá, donde yo quiera, no importa, porque el efecto que va a tener este vector será el mismo. Entonces, cuando tenemos la suma de vectores, lo que hacemos es tomar pues el primer vector y colocarle el segundo vector. En este caso, el segundo vector apunta hacia la izquierda y al final el vector resultante será aquel que se forme con el inicio del primer vector y el final del segundo vector. Entonces vamos a analizar los casos. En el primer caso tenemos que el vector resultante, la línea más gruesa, comienza en el final del primer vector. En este caso el primer vector va a ser b, como estamos mirando. Y al final termina en el inicio del primer vector, que es a, en esta parte. Eso quiere decir que pues este no puede ser porque empieza en el final de uno y termina en el final de otro. Y como vimos, tiene que empezar en el inicio de uno y terminar en el final del otro. Entonces la opción A no va a ser. Después en la opción B tenemos el mismo caso, solo que al revés. Ahora en vez de empezar en el final de B, empieza en el final de A y termina en el final de B. Después, si analizamos el caso C, estamos mirando que nuestro vector pues termina en el inicio de ambos vectores. Y pues con eso ya sabemos que está mal. Analizando el caso D, lo que estamos mirando es que inicia en el primer vector, ¿no?, y termina en el segundo vector. Termina en el segundo vector porque, como dijimos, el vector B, que sería este, yo lo puedo tomar, lo puedo agarrar así y lo puedo mover. En este caso lo puedo mover para acá, y ya con eso yo sé que el vector resultante empieza en el primer vector y termina en el segundo vector. Entonces la respuesta sería la D. Ahora vamos con el ejercicio número 9 que dice: la gráfica de posición x contra el tiempo t para un objeto que se mueve con velocidad constante diferente de 0 es... Bueno, aquí lo que tenemos es un ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme lo que hace es analizar cómo es que se está moviendo un objeto a una velocidad constante. Es decir, si yo tengo aquí un tiempo de 1 segundo, de 2, de 3 y de 4 segundos, si la velocidad se mantiene constante, es decir, por ejemplo, está a 10 metros sobre segundo y al final también llega a 10 metros sobre segundo, este sería un ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, eso quiere decir que vamos a avanzar cantidad de distancia igual en un tiempo igual. Es decir, aquí vamos a ir analizando. Vamos a analizar primero el caso C, el caso D, perdón. Como estamos mirando, tenemos una gráfica exponencial que va subiendo de poquito en poquito. Esto quiere decir que estamos avanzando primero
poquito espacio en poco tiempo. Después espacio y luego seguimos avanzando en la misma cantidad de tiempo y cada vez vamos avanzando un poco más en distancias. Como estamos mirando en la parte de X, cada vez la distancia es mayor. Eso quiere decir que estamos avanzando, estamos llevando una aceleración. Después, en el caso número C, tenemos que el objeto está avanzando la misma cantidad está en la misma posición, es decir, por ejemplo, si la posición esta sería 1 metro, en cantidades de tiempo igual. Esta podría ser la respuesta porque lleva velocidad constante. ¿Por qué? Porque está avanzando la misma cantidad de espacio en la misma cantidad de tiempo. Pero ¿cuánta cantidad de espacio está avanzando? Pues está avanzando 0, porque la posición, como estamos mirando, siempre es la misma. Y el problema mismo nos dice con velocidad constante diferente de 0. Entonces la C tampoco va a ser. En el caso de B tenemos lo contrario al caso D. Avanzamos primero un poco de espacio y estamos avanzando mucho espacio. Y cada vez estamos avanzando menos espacio, como estamos mirando. Por lo tanto, la respuesta a esta solución va a ser la A. Porque como estamos mirando, estamos avanzando en cantidades iguales de tiempo, cantidades iguales de distancia. Vamos con el ejercicio número 10 que dice: la gráfica de velocidad v contra tiempo t para un objeto que se mueve con aceleración constante diferente de 0 es... Bueno, aquí lo que tenemos es un ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es decir, el MRU-A. En este caso lo que tenemos es que la velocidad está moviéndose, es decir, cuando hay una aceleración la velocidad está cambiando constantemente. En este caso tenemos el eje de velocidad y el eje de tiempo. Vamos a analizar la primera gráfica que, como estamos mirando, estamos avanzando a la misma velocidad en el mismo tiempo. Eso quiere decir que la aceleración es 0. Esta podría ser una respuesta. Bueno, esta no podría ser una respuesta. Por lo tanto, vamos con el inciso B, que como estamos mirando, la aceleración está constantemente subiendo, de poquito en poquito va subiendo. Pero al final empieza una curva pues muy acelerada, y eso quiere decir que la aceleración no está siendo constante. ¿Por qué? Porque la velocidad está subiendo poquito y luego sube un poquito más y luego sigue un poquito más y así, pero está subiendo de forma exponencial. Entonces no sería un ejemplo del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Después vamos con el inciso D y estamos mirando que tenemos el mismo caso pero al revés. Ahora empezamos con una velocidad muy baja y va subiendo y luego se empieza a mantener constante. Entonces la aceleración no va a ser la misma, no va a ser constante, entonces tampoco sería la respuesta. Entonces la respuesta va a ser la C, en la que la velocidad está subiendo constante tiempo, está subiendo la misma velocidad y la misma cantidad de tiempo. Vamos con el ejercicio número 11 que dice: en el estudio del movimiento de un cuerpo, la aceleración de 1 metro sobre segundo significa que el objeto... Aquí estamos mirando, pues de igual forma, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Cuando yo digo que un objeto va a 1 metro sobre segundo al cuadrado, sería lo mismo que decir que estoy avanzando 1 metro sobre segundo al cuadrado, y esto sería igual a decir que estoy avanzando 1 metro sobre segundo. Es decir, que cada segundo que pasa, la velocidad está aumentando a 1 metro sobre segundo. Si la velocidad inicial es igual a 0, cuando pase 1 segundo, la velocidad 1 va a ser de 1 metro sobre segundo. Cuando pasen 2 segundos, la velocidad va a ser de 2 metros sobre segundo. Y cuando avance 3 segundos, la velocidad va a ser de 3 metros sobre segundo. Esto quiere decir que la respuesta, es decir, la velocidad, incrementa en 1 metro sobre segundo cada segundo. Entonces sería la respuesta B. En la respuesta A nos dice, tiene una velocidad constante. Cuando vemos que tiene una velocidad constante, quiere decir que no hay aceleración,
por lo tanto la A no podría ser. Luego en el inciso C nos dice que recorre 1 metro cada 2 segundos. Eso también es una velocidad constante porque está avanzando 1 metro cada que pasan 2 segundos. Y en el inciso D sería lo mismo, avanza 1 metro cada segundo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Vamos con el ejercicio número 12 que dice: un auto se mueve con velocidad constante de 20 metros sobre segundo durante 10 segundos. La distancia recorrida en metros es, bueno, vamos a primero analizar la velocidad, ¿no? Vamos a hacer aquí un gráfico. Estos serían los 10 segundos. Lo que nos está diciendo aquí es que el auto se mueve con velocidad constante de 20 metros sobre segundo. Es decir, que va a avanzar 20 metros por cada segundo que pase. Por lo tanto, cuando lleve 10 segundos, quiere decir que vamos a multiplicar 20 veces. Entonces sería 10 por 20, serían 200 metros. Quiere decir que en el primer segundo avancé 20 metros, en el segundo avancé otros 20, y así sucesivamente hasta el último segundo en el que avancé 20. Entonces serían una vez, dos veces 20, 3, 4, 5, hasta llegar a los 10 segundos. Entonces la cantidad de metros que recorrimos serían 200 metros y la respuesta correcta sería la número C. Vamos con el ejercicio número 13 que dice: un auto de carreras parte al reposo y se mueve con aceleración constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado durante 5 segundos. La distancia recorrida en metros es, bueno, para este ejercicio vamos a usar uso de la siguiente fórmula que nos dice que x, es decir, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, lo que nos dice es que en el segundo número 0, o sea, cuando va a empezar en la velocidad inicial, la velocidad del carro es de 0 metros sobre segundo porque parte del reposo. Y lo dice que se mueve con una aceleración constante de 5 metros sobre segundo al cuadrado, lo que quiere decir que cada segundo va a estar aumentando 5 metros sobre segundo su velocidad. Entonces en el segundo número 3 pues van a ir a 15 metros sobre segundo, en el segundo 4 va a ir a 20 metros sobre segundo y en el segundo 5 va a ir a 25 metros sobre segundos. Vamos a resolver este ejercicio utilizando la fórmula x, es decir, la distancia, va a ser igual a la velocidad inicial, que como dijimos es de 0 metros sobre segundos, por el tiempo. El tiempo pues son 5 segundos, 5 por 0 me da 0, entonces no vamos a escribir esa parte. Luego más 1/2 de la aceleración, que es de 5 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que en este caso es de 5 segundos. Y esto lo elevamos al cuadrado. Resolviendo, x va a ser igual a 1/2 por 5 metros sobre segundo al cuadrado por 25 segundos al cuadrado. Los segundos al cuadrado se van a eliminar y nos quedaría que x va a ser igual a 1 por 5 por 25, son 125 metros entre 2. Entonces x es igual a 62.5 metros. Entonces la respuesta correcta sería la D. En este caso, algo muy importante es analizar las unidades que tenemos. Como vemos, empezamos con los metros al segundo y lo que queríamos hacer era simplemente obtener los metros. Entonces hicimos que el tiempo se elevara al cuadrado para que los segundos al cuadrado se eliminaran estos con estos y así obtener simplemente los metros. Vamos con el ejercicio número 14 que dice: un objeto de 5 kilogramos tarda 3 segundos en caer desde el 6º piso de un edificio. ¿Cuánto tarda en caer otro objeto con el doble de masa desde la misma altura? Ignore la fricción del aire. Esta parte es muy importante, la de ignorar la fricción del aire.
Este es un ejemplo de caída libre. Lo que pasa con los objetos es que independientemente de la masa que tengan, siempre van a caer a la misma velocidad, bueno, a la misma aceleración. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una manzana y además tengo una pluma, si están en caída libre, ambos objetos van a caer al mismo tiempo. Esto es porque el aire no está haciendo fricción. En la vida real, cuando tú tires cuando tires dos objetos, es muy posible que sí veas una diferencia entre la caída de los objetos, porque pues sí hay aire en el contorno, pero si lo haces en una cámara de vacío te vas a dar cuenta que van a caer al mismo tiempo. Entonces, esto de un objeto de 5 kilogramos en 3 segundos es solamente un distractor. Al final, como están a la misma altura, van a caer al mismo tiempo, lo que quiere decir que van a caer pues en 3 segundos.